Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy vamos a hablar de feminismos. En realidad todos los temas de los que hablamos en este podcast están relacionados entre sí. Por ejemplo, está súper íntimamente relacionado con el tema de perspectiva de género, estudios de género que vimos al inicio. Pues vamos a empezar porque siempre el hombre ha sido el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, menos capaz, menos fuerte y hasta incluso menos inteligente. Y eso creo que hasta ahorita se considera algo natural. Justificado naturalmente. Pero bueno, ya hablamos un poquito en episodios anteriores, el de la clase 0 de sexualidad y género, en donde hablamos de cómo es que no podemos reducirlo todo a la parte biológica. La parte como introducción a los feminismos, ahorita vamos a hablar de por qué feminismos y no feminismo. Como introducción, aproximadamente en el siglo XVIII se tomaba en cuenta que la mujer, digamos que sus únicas funciones, sus únicas tareas eran la crianza de sus hijos, atender bien al marido, es decir, hacerle de comer e inclusive hasta la parte sexual, que básicamente era como para lo único que servía, entre comillas. Entonces esto también ocasionó que de alguna forma ni siquiera tenía su propia voz ni voto para decir con quién se iba a casar. Y si trabajaban o si llegaban a trabajar, el dinero era para el marido. Entonces no tenían ninguna decisión que pudieran tomar. Así es. Y de ahí llegamos al periodo de la Ilustración. ¿Quieres contarnos? Sí, porque vi un video para estudiar de esto. En la Ilustración, esto se da principalmente en Francia y ahí surge un movimiento que reclama la igualdad de las personas independientemente de su clase social. Pero esto lleva a la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero este librito excluía a las mujeres. Porque recordemos, como lo vimos en el episodio del lenguaje inclusivo, cuando se habla de el hombre y el ciudadano, él, entonces solamente se habla de el hombre, ese el que tiene pene. Sí, en este periodo, cuando crean esta declaración, las mujeres se dan cuenta que no están incluidas, o sea que no tienen derechos. No tienen voz, no tienen voto, es decir, no tienen una presencia social ni política siquiera. Entonces surgen dos mujeres que se consideran como la primera ola del feminismo. Ella es Olympe de Gouges, quien toma ese texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Este es uno de los primeros documentos que hablan de la igualdad jurídica y legal entre hombres y mujeres, o de las mujeres. Y por otro lado surge Mary Wollstonecraft. Ella escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este es considerado como el texto que funda el feminismo, donde dice que la diferencia entre el hombre y la mujer no es natural, sino cultural, que a esto se lleva a través de la educación, y ella aboga por una educación igualitaria. Esto obviamente la respuesta pues es represión, y pues lo más significativo es que decapitaron a Olympe de Gouges. Pero hubo mujeres encarceladas y no permitían que se reunieran más de 5 mujeres en la calle porque ya era una revuelta. Imagínense a qué grado llegó este miedo de los hombres a que las mujeres tuvieran esta cohesión, este trabajo en equipo de exigir sus propios derechos, porque como lo hablamos en algún punto, una cosa son privilegios, otra cosa son derechos. Los privilegios son esos que solamente se les dan a cierta parte de la población y que no se comparten, es decir, si estuvieran para todas las personas serían derechos. Pero como solamente los tienen cierta parte de la población y esta parte de la población a través de estos privilegios ejerce poder, entonces es como una de las cosas más significativas para hablar acerca de la igualdad de derechos. Entonces, tenían tanto miedo que se juntaran 5 mujeres
porque para ellos ya era una revuelta, ya era una revolución. Una organización. Entonces, de ahí pasamos a los principios de los años 1800, donde surge el Código Francés o Código de Napoleón, que al final es extendido por toda Europa y exige a las mujeres actuar con obediencia con sus maridos y obviamente las dejan sin derechos civiles ni políticos. Que es justamente como poner en palabras, en texto, el miedo que tenían desde antes por el simple hecho de que se juntaran 5 mujeres. Después de esto sigue una cosa que se le llamó también la segunda ola del feminismo, que es el sufragismo. El sufragismo, tal como lo dice su palabra, es la exigencia de tener voz y voto en cuanto a que también las mujeres vivían en estos países, entonces, por ende, también tenemos el derecho a decidir sobre quién nos va a gobernar, el derecho a votar. El sufragismo, el movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones, o sea, Estados Unidos y el Reino Unido o Inglaterra. En Estados Unidos, las mujeres estaban luchando por la independencia de su país y luego estas mismas mujeres que ya habían luchado por la independencia posteriormente se unen en defensa de los derechos de los esclavos. En este movimiento que están luchando por los derechos de los esclavos, viajan a Inglaterra a un congreso antiesclavista. Pero cuando llegan estas 4 mujeres a querer entrar al congreso, no las dejan participar por el simple hecho de ser mujeres. Al final las dejan estar atrás de una cortina, pero pues obviamente no activamente. Como si no estuvieran ahí, como si no existieran. Es decir, no podían hablar, no podían emitir voto, no podían absolutamente participar. O sea, solo podían entrar como oyentes y escondidas, o sea, atrás de la cortina. Uh-huh. Entonces, de estas 4 mujeres se regresan a Estados Unidos y con esta experiencia, indignadas obviamente porque no se les tomó en cuenta en el Congreso antiesclavista, empiezan a luchar por los derechos de las mujeres. Estas mujeres fueron Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Station. Estas mujeres, en 1848, en Seneca Falls, exponen la Declaración de los Sentimientos, que ellas es su intento de reivindicar la recuperación de los derechos civiles como la educación y el voto. Todo esto va muy concentrado hacia conseguir el voto, ya que ellas pensaban que si conseguían el voto, todos los demás derechos iban a llegar solos. Entonces, este es el principio del sufragismo en norteamericano en Estados Unidos. Las mujeres empiezan a reclamar el voto con manifestaciones, con revueltas, con movimientos organizados para conseguir el voto. Es decir, todas estas cuestiones podemos contextualizarlas a modo tal de que las mujeres sufragistas no fueron a pedirles por favor que les dejaran votar, sino más bien fueron a manifestarse. Sí fueron a rayar paredes, sí fueron a incendiar cosas, sí fueron a moverse entre todas para poder atacar ciertas instituciones o ciertos monumentos, ciertos edificios. Entonces es importante contextualizarlo porque muchas personas quizá tengan poca o nada de conocimiento acerca de la historia y asumen que los derechos salen solitos, nacen de personas con traje y deciden otorgar derechos, y cuando la verdad es que no es así. Lo que ocurre es que todas las personas que faltan de derechos, es decir, que necesitan derechos, se manifiestan contra las personas privilegiadas, que ya hablamos de esto, para exigir que se cumplan los derechos o exigir que haya derechos hacia cierto tema. Entonces, por eso es importante que hablemos esto del sufragismo y que hablemos de cómo es que empezó esto para contextualizarlo a nuestra época. De hecho, en el sufragismo norteamericano sí hubo manifestaciones y todo, pero las mujeres fueron humilladas y no se les dio importancia. Lo contrario en Inglaterra, que tras casi medio siglo de lucha, ellas sí lucharon con huelgas de hambre, con encadenamientos, con sabotajes a líderes políticos o incluso con bombas e incendios. Esto les dio una victoria y después de la Primera Guerra Mundial se fue consiguiendo el voto en varios países poco a poco. En Inglaterra lo consiguieron en 1918, pero solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos lo consiguieron en 1920, pero solo para mujeres blancas. Recordemos esta parte de que es tan importante contextualizarlo a las épocas y también a una parte interseccional, es decir,
así como en años anteriores trataban a las mujeres al mismo nivel que a personas esclavas, las mujeres blancas no tienen los mismos privilegios, no tienen los mismos derechos que las mujeres de color, las mujeres morenas, las mujeres latinas, etcétera, ¿no? Entonces, quienes eran las únicas personas que tenían derechos eran las mujeres blancas, y entonces fueron a quien se les dio primero en Estados Unidos este derecho al voto. Entonces aquí tenemos 2 puntos a recalcar. El voto se consiguió con bombas, con incendios, con huelgas de hambre, con encadenamientos públicos y con sabotajes a líderes políticos, que no son formas pacíficas. Y el segundo punto es que el movimiento sufragista es solo para mujeres burguesas blancas. Posterior a esto se empiezan a surgir más mujeres feministas con otras realidades. Una de ellas fue Sojourner Truth, esclava negra, que habla de la doble exclusión que ella sufre por ser mujer y por ser negra. Y la otra es Flora Tristán, que es una mujer socialista que habla de las mujeres obreras, diciendo que ellas también sufren doble exclusión por clase y por el género. Y ella es quien dice que la mujer es la proletaria del proletariado. O sea, lo más bajo de lo más bajo. Entonces, lo jodido de lo jodido. Así es. Entonces, por eso necesitamos que ustedes también contextualicen todo y aparte lo vean desde ejes interseccionales. No solamente lo vean como, pues ya, si ya se logró el voto para las mujeres, pues ya todos tienen los mismos derechos, y no. Como en ese momento pensaban que si se les daba el voto, todo lo demás iba a venir solito, y pues nada más falso que eso, ¿no? Así es. Después tenemos en 1940 a Simone de Beauvoir, que escribe El segundo sexo. En El segundo sexo habla acerca de la mujer no nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Es decir, esto a base de crianza, a base de educación, no se define por su sexo biológico, es decir, por nacer con vulva, entonces ya es mujer. No, al contrario, lo que habla es acerca de los roles que se le imparten simplemente por haber nacido con una vulva. Entonces, aquí es uno de los ejes claves del feminismo. ¿Por qué? Porque se está dejando de lado toda la cuestión biológica. Es decir, no porque hayas nacido con cierta característica, entonces tienes menos derechos, tienes menos poderes, tienes menos características de poder. Y esto en 1949. Ojo aquí. Ahorita vamos a retomarlo. Entonces habla acerca del androcentrismo. Esto es que todo gira alrededor del hombre no como especie, recordemos esto, del hombre como ese ser que tiene pene. Y como lo máximo. Exacto, es como la puntita de la pirámide. Entonces habla acerca de que es tal el androcentrismo que en realidad todo gira alrededor del hombre y la mujer es algo otro. Es como lo otro que no se nombra, es lo otro que existe ahí, pero que no se ve, que no se nombra, que no se toma en cuenta. Entonces, todo esto es acerca de cómo es que la mujer tiene que actuar conforme a lo que el hombre espera de ella. Es decir, el hombre no como especie, el hombre es ese ser que tiene pene. Ese ser que tiene pene, ese hombre es el que le dice a la mujer cómo es que tiene que actuar, cómo es que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus roles. Y esto es importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque desde qué momento se está evidenciando, no es porque no existiera antes, sino más bien no existía en papel algo que simplificara esto. Y si existía no se tomaba en cuenta porque obviamente era algo escrito por una mujer, supongo. Así es. Entonces, Simone de Beauvoir es un parteaguas en esta segunda ola del feminismo que de alguna forma da pie a la tercera ola del feminismo. Esta tercera ola del feminismo llega a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces termina la Segunda Guerra Mundial y los soldados regresan a Estados Unidos. Entonces, las mujeres están nuevamente en el hogar con muchas comodidades, obviamente blancas, para ser amas de casa felices. Pero aquí surge un fenómeno, es que muchas empiezan a enfermarse, a deprimirse, a tener ansiedad y a caer en alcoholismo. Entonces se preguntan qué está pasando con estas mujeres, si lo tienen todo, si son amas de casa felices, no trabajan, están cómodas y demás. Porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta. A las mujeres se les mide su felicidad dentro de la casa.
Es decir, ¿qué tan feliz eres como mamá? ¿Qué tan feliz eres como ama de casa? Y ojo con el término ama de casa. ¿Qué tan feliz eres cumpliendo los roles que te asignó un hombre para estar dentro de la casa? Porque una mujer que está fuera de su casa es una mujer rebelde, es una mujer que se merece lo peor, etc. Y al hombre, su felicidad se mide afuera de su casa, todo lo que pueda llegar a ser fuera de su casa, es decir, puede ser un hombre empresario, exitoso, inclusive podemos tomar en cuenta si ha tenido sexo con millones de mujeres, etcétera. O el soldado, que era el tomado en cuenta en este momento, porque todos estaban en la guerra prácticamente. Así es, entonces el hombre era exitoso, ¿por qué? Pues porque había sido soldado, porque había regresado de la Segunda Guerra Mundial, entonces él era feliz porque se medía por fuera y la mujer debía ser feliz al medirse por dentro. Entonces justo cuando se dan cuenta que esto no está siendo así, la gente se comienza a preguntar, ¿pero por qué si lo tienen todo entrecomillado? Entonces llega una mujer que se llama Betty Friedan, que es una socióloga que escribe Mística de la Feminidad. Esto diciendo que las mujeres obviamente viven insatisfechas en ese estilo de vida maravilloso, entre comillas, y esto porque están priorizando el cuidado de otros por encima de sus deseos o sus necesidades o sus creencias o su pensamiento. La mujer desde esta perspectiva nace para las demás personas. Es decir, cocina para los demás, cuida a las demás personas, educa para las demás personas, pero no puede verse a sí misma. Es decir, no se ve como un individuo, se ve un individuo a partir de su relación e interacción con las demás personas. Entonces esta mujer se da cuenta de que estas mujeres están reaccionando así con alcoholismo, con enfermedades, con depresiones, porque obviamente están insatisfechas. Esta mujer, Betty, y un grupo de mujeres fundan NOW. NOW es la National Organization for Women, es decir, en español es la Organización Nacional para Mujeres. Que esta busca mejorar el estilo de vida de las mujeres, pero solo en ámbitos de tema personal. Obviamente buscando que las mujeres ahora sí sean felices. Y viéndolo desde la perspectiva también más individual, que es algo que no se tomaba en cuenta hasta el momento. Ahorita lo podemos contextualizar y decir, pero eso no tiene sentido, pero si se ponen a pensar muy críticamente, también hay muchas personas en pleno 2020 en el que viven para las demás personas. Entonces no está tan fuera de nuestro contexto, no está tan descontextualizado, no está tan lejos de nuestra propia realidad. Sin embargo, es importante verlo en qué año fue esto. Esto fue en el 45, entonces imagínense qué tanto no hemos avanzado. Y entonces llegan los años 60, donde surgen las dos grandes corrientes del feminismo, que estas son el feminismo liberal y el feminismo radical. El feminismo liberal habla acerca de la necesidad de establecer igualdad de derechos. ¿Por qué? Pues porque nos han oprimido durante años, nos han explotado durante años, entonces lo que se busca lograr es una igualdad de derechos entre los sexos, es decir, que haya en la vida pública, en la vida laboral, en el mercado laboral, los puestos de poder, etc. Entonces esto es lo que busca el feminismo liberal. En tanto, el feminismo radical surge de raíz, es decir, que va a arrancarlo desde raíz. ¿Y cuál es la raíz? El patriarcado. El patriarcado lo que te dice es que te pone en una posición de poder si eres un hombre y te pone en una posición de sumisión si eres una mujer. Entonces, el feminismo radical a lo que va es justamente a derrocar todo lo que tenga que ver con el patriarcado, todo lo que tenga que ver con una posición de poder. Lo que habla es acerca de que no solamente es una posición de control y de poder, sino inclusive eso también nos habla de la repartición de labores, de la repartición de poderes, de la repartición económica. Desde ella lo vemos que es desigualdad total. Entonces, de alguna forma son dos tipos de feminismos muy distintos. Y esto surge porque a la par con el feminismo liberal se dieron cuenta que en el ámbito privado, es decir, en sus casas, el hombre seguía impartiendo una posición de poder sobre la mujer y seguía habiendo desigualdades, violencia, maltrato, reparto de tareas desigual y explotación económica, siendo obviamente la raíz del problema el patriarcado. Pero son dos corrientes que se contrapuntean
o son contrarias. De alguna forma, aunque ambas exigen que la mujer tenga derechos, lo exigen desde perspectivas distintas y desde un punto de partida distinta. Solo en unas pocas palabras, el liberal va hacia la igualdad de derechos y el radical va hacia derrocar al patriarcado. Adrián tiene un ejemplo buenísimo acerca de esto y entonces me gustaría que nos contaran. Sí, vi un ejemplo donde te dice, si tú te tomas una selfie, siendo mujer, obviamente, en bikini, y la subes a tu red social, el feminismo liberal te va a decir, qué padre, estás tomando control sobre tu cuerpo, qué chido, sigue así. Y el feminismo radical te va a decir, eso está mal, porque estás cayendo en el sistema patriarcal de satisfacer a un hombre y de cosificar tu cuerpo. Entonces te va a decir que eso no está bien, entre comillas. Y otro ejemplo podría ser la prostitución. La prostitución que el feminismo liberal te va a decir está súper bien. ¿Por qué? Porque tú estás tomando el control de tu propio cuerpo. Tú decides, haces con tu cuerpo lo que tú quieras. Así es, y tú decides qué hacer y qué no hacer. Y el feminismo radical te va a decir, eso está mal. ¿Por qué? Porque sigues objetivizándote y siendo para el hombre. Perpetuando el servicio al hombre. Así es. Entonces la verdad es que hay muchas formas de ver un mismo tema desde diversos feminismos y aprovechando podemos hablar acerca de el feminismo marxista. El feminismo marxista, ¿qué nos dice Adrián? Que no puede haber igualdad de género mientras exista el capitalismo. El feminismo cultural nos habla acerca de buscar una tolerancia, acerca de la diversidad entre hombres y mujeres y entonces de alguna forma no es que busque igualdad, sino simplemente busca encontrar como una forma en la que podamos coexistir sin buscar la igualdad por el simple hecho de que el feminismo cultural habla acerca de que los hombres y las mujeres no somos iguales, por tanto no podemos buscar la igualdad de esto. El feminismo postmoderno que nos dice que si el problema son las diferencias de género, hay que reconstruir y superar estas ideas. Esto sería con no tener etiquetas de sexo, género, orientación, etc. Pero pues estamos lejos de eso. ¿A Adrián le parece este feminismo un tanto utópico? A mí se me latería, aunque la verdad es que hemos hablado acerca de que las etiquetas tienen su algo positivo y que no todos son cuestiones estigmatizantes ni todo es lo negativo. Obviamente sería ideal poder vivir en un mundo donde no tuvieras que explicar qué eres, por qué eres y para qué lo eres, pero no estamos cerca de eso y no creo que se pueda dar en un futuro cercano, porque como habíamos dicho, lo que no se nombra no existe y ahorita es necesario nombrar todo. Estos son algunos tipos de feminismos, aquí no son todos, pero tomamos como los más importantes para nosotros desde nuestra perspectiva. Llegamos a mi favorito, el feminismo interseccional, el cual nos dice que la mujer no solamente es objeto de opresión solamente por su género, es decir, por su ser mujer, sino también porque se contextualiza en la parte no solamente de género, sino de raza, por su nacionalidad, color de piel, etnicidad, religión. Es decir, si yo soy una mujer de la Sierra Tarahumara, me van a medir de forma distinta que si yo soy una mujer blanca de Polanco. Creo que seguí mi rodilla. Perdón. Ay, cállate, tengo que repetir eso. También la cuestión como de si ha tenido estudios o no. Sexualidad. Orientación sexual. Clase. Identidad de género, que justamente nos da la apertura a hablar de los transfeminismos. Hay muchas personas que no les gusta el término transfeminismos porque sería apartarles del feminismo, sin embargo, lo hablamos así específicamente porque también se habla de que si no se nombra, pues no existe. Entonces, el transfeminismo también engloba toda la cuestión del ser trans. Porque, bueno, aquí yo siempre he dicho que ninguna persona va a entender mejor el feminismo que una persona trans. Me explico. Obviamente no todas las personas trans son feministas, pero desde mi perspectiva, desde mi vivencia, tú ya viviste en los dos lados de la moneda. Ya sabes, yo siendo hombre trans, no sé si puedo ser feminista. Para quienes sí y para quienes no, y yo respeto ambas posturas, pero yo viví
esa opresión, esa violencia y obviamente puedo entender el movimiento feminista. Por otro lado, las mujeres trans sí vienen de una posición de privilegio a lo mejor, porque ya sabemos que ser un hombre femenino es lo más privilegiado que hay en el planeta. Y que no recibes violencia por eso y que no te castigan, no te discriminan para nada. Es algo normal. Quizás vienen de una posición de privilegio por tener pene, pero entran a un espectro donde sufren pues, lo mismo por ser mujeres y no se les acepta en muchos movimientos feministas. Recordemos que cuando hablamos de estudios de género, perspectiva de género, hablamos acerca de que todo lo femenino era infravalorado y todo lo masculino o supermasculino era supravalorado. Es decir, un hombre femenino va a valer menos en la estructura que un hombre masculino. Y un hombre femenino va a valer menos en la estructura que inclusive una mujer masculina, que también se le discrimina. No por esto se le va a discriminar menos. ¿Por qué? Porque simplemente está yendo en contra de lo que se establece que tiene que ser, entre comillas. Y el machismo obviamente se ve inclusive en nosotros como personas trans, porque un hombre trans es mejor socialmente aceptado que una mujer trans. ¿Por qué? Porque querer ser hombre, entre comillas, está guay, pero querer ser mujer, no. Entonces, si tú, como alguien que naciste con vulva y se te diagnosticó mujer al nacer, si quieres, lo pongo entre comillas porque no es de querer, si quieres ser hombre, está padre. Pero una mujer trans obviamente sufre lo doble o lo triple. Si quieres, habla Adrián como de que si quieres, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva es porque te estás superando, entre comillas. Y obviamente el ser trans no es de querer ser. No es que lo escojas, más bien se descubre, eso ya lo habíamos hablado en la clase 0 de sexualidad y género. Pero para la gente, o sea, si así lo lee, o nos lee a las personas trans como quieres ser hombre o quieres ser mujer. Pero por eso lo pongo entrecomillado, querer ser hombre está bien y querer ser mujer no está bien. Por eso dimos pie a que en los años 90 se habló acerca de los feminismos, es decir, no solamente existe un feminismo con el cual se pueda buscar la igualdad de derechos o se pueda derrocar al patriarcado, dependiendo de dónde lo miremos. Y porque el feminismo tomaba como un prototipo de mujer, la mujer blanca. Entonces a raíz de que se fueron surgiendo más necesidades, más realidades, fueron surgiendo más feminismos que se adecuaban a las necesidades de cada mujer. Como el feminismo negro, por ejemplo. El feminismo inclusive musulmán, etcétera, ¿no? Es decir, dependiendo de las condiciones sociales, étnicas, religiosas, sexuales de cada mujer. Actualmente se han logrado muchísimos derechos, se han peleado muchísimos derechos, sin embargo, todavía no llegamos a un punto de que estemos en igualdad de derechos. Es decir, tenemos algo que se llama techo de cristal. El techo de cristal es que una mujer así tenga los mismos estudios, tenga la misma experiencia, tenga el mismo currículum que un hombre, o el hombre tiene más oportunidades de llegar a ser inclusive hasta CEO de una empresa y la mujer no. Cada vez se va reduciendo un poquito más esta brecha, sin embargo sigue existiendo, así como la brecha salarial. La brecha salarial en México se habla cerca de un 14.6% de diferencia, es decir, a la mujer gana por día 363 pesos aproximadamente y el hombre gana por día 416 pesos. Entonces, quien nos diga que esto no existe, que todavía... que ya lograron todo, que ya puedes votar, ya para que quieres. Ya que quieres más, entonces es una forma de hacerles ver que no, que faltan un montón de derechos. Y entre estos, por ejemplo, tener puestos políticos, es decir, por ejemplo, en México, nosotros somos de México y hasta la actualidad no ha habido una sola presidenta mujer. No. Entonces, tampoco es como que también celebramos mucho que ya hubiera una candidata, pero pues obviamente no. Hablar de la candidata es como hablar de muchos otros temas. Sí. ¿Por qué? Porque seguía ella nacida, surgida, forjada desde el patriarcado, desde los machismos, y entonces también por eso no pegó. Y desde lo religioso. Ajá. Entonces la verdad es que interseccionalmente es algo que se tiene que hablar mucho más
que solamente el ser mujer. Entonces, Sí celebramos que hubiera habido una candidata mujer, pero no era la idónea. Entonces, en resumen, fue hasta el siglo XX que las mujeres tuvieron reconocimiento constitucional y por ende su derecho a elegir ser electas en posiciones políticas, así definiéndose a las mujeres como sujetos histórico-culturales. Los 3 elementos más importantes en el cambio en la condición social de las mujeres fueron la incorporación al trabajo remunerado, ¿qué es la economía? Cuando se les empezó a pagar por su trabajo. La incorporación de las mujeres en la educación básica y educación superior. ¿Qué es en el aspecto de la educación? Cuando pueden empezar a estudiar. Y la participación de la mujer en la vida cotidiana, identificándose como ciudadana, ser social y participar en votaciones. ¿Qué es el ser político social? Cuando se logró el acceso al voto. Así es. Entonces, dicho esto, damos pie a los temas siguientes, que la verdad es que son temas muy fuertes, sin embargo son temas que se tienen que hablar. A pesar de que sí ya hemos encontrado muchísimos derechos que necesitábamos, sigue habiendo algo que se llama violencia de género. En la violencia de género seguimos posicionando al hombre como una persona que tiene poder sobre la mujer, y tan tiene poder sobre la mujer que llegamos a algo que se llama, por ejemplo, cultura de la violación. Esta cuestión de que si se le emborracha a la mujer, suelta más rápido, entre comillas. Que te sientes con el derecho de que si está borracha tú puedes tomar su cuerpo. ¿Por qué? Porque ella es un objeto. La cultura de la violación es: yo como hombre soy dueño del cuerpo de cualquier mujer que se me atraviese y tengo derecho a tomarlo cuando yo quiera. Entonces esto da pie a algo que se llama feminicidio. Los feminicidios son la máxima expresión de violencia patriarcal, la máxima expresión de violencia de género. ¿Por qué? Porque se le quita la vida a una mujer por el simple hecho de ser una mujer. Es decir, yo como hombre tengo no solamente el poder sobre su cuerpo, eso para satisfacerme a mí sexualmente, sino también si ella no me obedece, si ella no hace lo que yo quiera, si ella no está cuando yo quiera, entonces mi derecho es quitarle la vida. ¿Por qué? Porque se lo merece. Entonces esto es el feminicidio. El feminicidio ha llegado a un punto tal que actualmente hay 11 niñas y mujeres que son asesinadas todos los días en México. O sea, sí hemos tenido avance, pero la violencia de género no es algo que haya avanzado mucho. Así es. O nada. Y aquí sí vamos a incluir a las mujeres trans porque existen los transfeminicidios. Esto no lo vamos a separar. Nosotros no vamos a separarlo, los transfeminicidios de los feminicidios, ni los transidios, que lo leí recientemente, porque justamente no están validando la identidad de género de las mujeres. Entonces, las mujeres trans son mujeres y por tanto también es feminicidio. Así es. Entonces, se le mata por el simple hecho de ser mujer. Pero a los hombres también nos matan. Y nos matan más que a las mujeres. Hay más hombres muertos que mujeres muertas al día. Así es. ¿Qué quieres que le ponga atención a tus feminicidios? Así es. ¿Pero qué creen? Los otros hombres son asesinados por otros hombres. Y por ejemplo, en el caso de las guerras, son guerras organizadas por hombres para matar hombres. Matar hombres. Entonces, aquí no vamos a hablar de eso porque son temas distintos, porque se ejerce desde el patriarcado, se ejerce desde su posición de poder, se ejerce desde esta construcción que te dice que eres superior a la mujer. Aparte, a los hombres los matan otros hombres, pero no sus hombres cercanos o de relación familiar, y los principales perpetuadores de feminicidios son los esposos, los papás, los novios, principalmente. Sí hay de otras índoles, pero principalmente son su núcleo familiar. Así es. Entonces, ha habido un montón de justificaciones. 1. ¿Qué hacía fuera de su casa? Regresamos al punto de que la mujer se supone que debe ser feliz dentro de su casa porque vive para estar dentro de su casa, vive para ser una ama de casa, no trabajadora del hogar, ama de casa. Para ser ama de casa, para ser mamá, para ser esposa, para ser una buena amante para su esposo.
Es decir, no tiene vida, ni merece tener vida, ni derecho de salir de su casa. Entonces, esta justificación de ¿para qué estaba fuera de su casa? ¿Qué hacía fuera de su casa? O ¿qué hace afuera a esas horas? Como si no hubieran matado a ninguna niña ni ninguna mujer a plena luz del día. Y adentro de su casa. Y adentro de su casa. Con esta cuarentena, la verdad es que han sido horribles los casos, pero sí ha seguido ocurriendo. Nos están matando más adentro de nuestras casas que afuera. ¿Por qué? Porque nos están matando nuestras parejas, nos están matando nuestros esposos. Entonces, ¿cómo es que pueden justificar esto si siguen habiendo estos números? El número no bajó. Al contrario, subió. Así es. Y subió también la violación, subió el abuso sexual. No, por ser tu esposa no tiene la obligación de acostarse contigo cuando tú quieras. Repite conmigo. Entonces tú no eres dueño del cuerpo de ninguna mujer. Así sea tu hija, así sea tu esposa, así sea tu hermana, así sea tu mamá. Tú eres dueño de tu propio cuerpo. Y punto. Ella es dueña de su propio cuerpo. Así sea una niña, ella es dueña de su propio cuerpo. Otra de las cosas es, ¿para qué estaba vestida así? Como si no hubieran matado nunca a una mujer que traía pantalón. Es más, nos vamos a los ejemplos. En los países musulmanes, en donde se tiene el yihad, es decir, que no se les ve absolutamente nada de su cuerpo y siguen matándolas, siguen violándolas. ¿Por qué? Porque la ropa no es la culpable de que tú estés ejerciendo poder y violencia contra esas mujeres. Y entonces, como la mujer es dueña de su propio cuerpo, también tiene derecho a tatuarse como se le venga en gana, ponerse piercings y eso no la hace menos valiosa. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las mujeres nos manifestamos el 8 de marzo? El 8 de marzo es una marcha que es de hecho mundial, en donde exigimos los derechos que aún no nos son otorgados y que son los privilegios de los hombres. Repite conmigo, el 8 de marzo no es para felicitar a las mujeres. Gracias. Así es, no es para felicitar a las mujeres. No es para enviarle flores ni chocolates. No es para que le digas que es la flor de tu vida. Gracias. Ni que las mujeres hacen más bello este mundo, ni estas canciones de Arjona que ya conocen. El 8 de marzo se marcha para exigir los derechos que aún no tenemos, como el derecho a la vida. ¿Por qué? Pues porque nos siguen matando. Como el que les hagan caso cuando van a denunciar. Así es, que no te revictimicen, que no te culpen a ti cuando vas al MP. Y que no archiven tu caso y se quede impune. Ajá. Lo que habla acerca de las manifestaciones y regresamos al tema de las sufragistas, ¿lo recuerdan? Es decir, siempre están, ay, pues es que para acá se manifiestan así, pero es que esas no son las formas, ¿por qué se manifiestan así? No se trata de rayar todo, ¿por qué hacen eso? Entonces, de pintar cuadros. Amiga, rompe lo que tengas que romper, quema lo que tengas que quemar, pinta lo que tengas que pintar hasta que te hagan caso. ¿Por qué? Porque hemos tenido manifestaciones artísticas. ¿Se acuerdan de yo bailo por mis amigas que han matado? Yo bailo por mis amigas que han violado. ¿Se acuerdan? Esa es una manifestación artística, pacífica. ¿Se acuerdan del El violador eres tú? Este movimiento chileno con una coreografía que enuncia las palabras y las frases claves de por qué quien viola es la única persona responsable de sus actos, no la mujer, no por la ropa, no por la hora en la que estaba, no por el lugar donde estaba. Entonces ha habido manifestaciones inclusive con glitter, es decir, con diamantina, se le ha arrojado diamantina a cierta persona política que estaba enjuiciando y estaba señalando a las mujeres simplemente por el hecho de exigir justicia. Entonces, ha habido manifestaciones pacíficas, ha habido marchas con veladoras en silencio, ha habido manifestaciones culturales. ¿Y tú qué has hecho? Tú has hecho memes, tú te has burlado, tú has hecho stickers, tú has hecho parodias en los noticieros. Siendo realistas, ¿cuánto tiempo le dedican a estas manifestaciones en los noticieros, Adrián? Nada. Menos de un minuto. Pero si hablamos acerca de que ha habido pintas, que ha habido rayones, que ha habido vidrios rotos, que ha habido restauración.
la restauración a cuadros, como el de Madero, por ejemplo. Ha habido todas estas situaciones. ¿Y qué creen? De estos temas sí se habla casualmente. Qué extraño, ¿no? Yo hablaba con mi mamá porque hace cerca de un año, en un noticiero de radio, estaban hablando de cómo es que las vándalas habían roto y habían pintado y habían... Fue la primera vez que pintaron el ángel, ¿no? Creo que sí. Entonces, mi mamá decía, es que ¿cómo se les ocurre? Esto nos cuesta un montón al dinero de los impuestos y es que usted, así, ¿no? Paréntesis, es abogada. Mi mamá es abogada. Entonces, yo le dije, ok, mamá, tienes razón. Sí, es así, no son las formas, sí, lo que tú digas. Entonces, justo le empecé a enlistar todas las manifestaciones culturales pacíficas y en silencio que hemos tenido y cuánto es el tiempo que se les dedica. Inclusive en el mismo noticiario que ella estaba viendo, no pasaba ni de los 30 segundos. Y en este momento, ese hombre, que no quiero decir su nombre, pero la verdad es que no le tengo nada de estima, estaba diciendo que las vándalas habían rayado y habían hecho destrozos, etc. Punto. Hay una forma en la que a las mujeres rebeldes, entrecomillado, se les han llamado en diversos momentos culturales. 1. Se les ha llamado brujas, se les ha llamado porras de porros, se les ha llamado vándalas, se les ha llamado de todas las formas posibles, se les ha llamado locas para desacreditarlas, para decirles que ellas no tienen ni voz ni voto y que ellas no tienen derecho a opinar. Entonces, cuando yo le conté a mi mamá todas estas situaciones en las que ya nos habíamos manifestado y que ya había habido exigencias de derechos e inclusive hasta peticiones, que la verdad es que no tenemos por qué pedir que no nos maten, porque es un derecho a la vida, y que habían sido ignorados, yo le dije, ¿y qué pasaría si yo fuera esa persona? Tú conoces el sistema de justicia mejor que yo. Tú conoces la forma en la que actúan los MPs, en la forma en la que se archivan tan frecuentemente las carpetas de investigación. Dime, mamá, ¿tú qué harías? Si tú ya denunciaste mi desaparición o mi muerte, si tú ya sabes quién fue y estás denunciando específicamente a esa persona, si tú has ido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si tú has ido a la Procuraduría General de Justicia, si tú has ido a todos los lugares institucionales, inclusive te has topado con el presidente y le has dicho que haga justicia por mi asesinato, ¿tú qué harías? ¿Te quedarías sentada esperando a que el sistema que tú conoces, que es un asco, haga algo por mí, por mi muerte? ¿O harías algo más para hablar y para gritar el dolor que tú tienes? Mi mamá lo que hizo fue decirme, gracias, lo voy a pensar. Y ya, se desapareció un rato. Después hubo un momento en el que se acercó a mí y estaba muy indignada y me dijo, es que no puede ser posible que la gente se queje más de las paredes pintadas que por las mujeres que han sido asesinadas. Y yo yo estaba como súper confundida porque semanas antes ella me había dicho que estaba en contra de estas manifestaciones, en contra de que rayaran, en contra de que hicieran X y Y cosa, y en este momento ya se estaba quejando de las personas que se estaban quejando de eso. Entonces le dije, ¿qué pasó ahí? Porque me quedé en otra sintonía contigo y me dijo, amiguita? ¿Qué pasó, amiguita? Y me dijo, es que me quedé pensando que yo no me quedaría sentada esperando a que el sistema de justicia resuelva no solamente un crimen hacia ti porque tú eres mi hija, sino un crimen hacia todas las mujeres y niñas que están siendo violentadas, abusadas, violadas y asesinadas, y el sistema de justicia está rascándose la panza. Entonces, de alguna forma fue un despertar para mi mamá. Hay muchas personas que necesitan verlo desde sus parentescos, es decir, mi mamá, mi hija, mi hermana, mi sobrina, mi novia, pero la verdad es que no debería ser necesario. ¿Por qué? Porque las mujeres somos personas y desde el simple hecho de que tenemos derecho a vivir, necesitamos esta empatía. Entonces, ustedes dirán, ¿y todos estos movimientos qué han logrado? Bueno, pues tan solo este año, los movimientos feministas, por lo menos en México, han logrado 1. La ley Ingrid. ¿Recuerdan un caso muy sonado en el que una chica fue desmembrada, evidentemente asesinada por su pareja? ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Los medios de comunicación
difundieron sus fotos de sus órganos. En las partes de su cuerpo cortadas. Desmembradas. Entonces, eso fue lo que hizo los medios de comunicación en sus notas amarillistas, inclusive hasta periódicos no amarillistas tomaban esas mismas fotos. Sí, las pixeleaban, pero casualmente pixeleaban el rostro del hombre que asesinó a Ingrid, pero no el rostro de Ingrid. Entonces, esto lo que logró es que se hiciera la ley Ingrid. La ley Ingrid es la prohibición de la difusión de las imágenes explícitas de los crímenes de odio hacia las mujeres. La ley Olimpia ya tiene un poquito más de tiempo. La ley Olimpia es... Pero no tanto. La ley Olimpia, la cual habla acerca de castigar judicialmente, es decir, inclusive hasta 8 años de cárcel, a personas que difundan sin tu consentimiento packs, es decir, videos o fotos acerca de tu cuerpo, ya sea desnudo o semidesnudo, que tú le enviaste o que les llegó a esas personas, pero como tú no has dado el consentimiento de que esas imágenes se difundan, entonces eso ya es un delito. En Ciudad de México y en algunos estados del país. También el veto a músicos o artistas que entrecomillado, que hagan apología a la violación, apología al feminicidio, como lo que pasó con este hombre Johnny Scutia, que no lo busqué. Tiene letras muy explícitas y el punto es el veto en todas las plataformas y inclusive se está buscando la justicia judicial en estos casos. Básicamente, obviamente, que no monetice lo que hace. Su producto, no vamos a decir arte porque no es arte. Y también el indulto a las personas que han sido encarceladas injustamente por haber abortado. La interrupción legal del embarazo solamente está vigente en muy pocos estados, es decir, solo en la Ciudad de México. Y Oaxaca. Entonces, el indulto a personas o a mujeres específicamente hasta el momento que han sido encarceladas por haber abortado. Esto es algunos de los derechos que ya se han logrado, algunas de las leyes que ya se han logrado con estas manifestaciones. Entonces, la importancia de que sí sirven las manifestaciones, sí sirven eso de rayar el ángel, sí sirve. No estamos llamando a que todas las personas salgan y rayen el ángel. Estamos hablando acerca de que si no hubiera habido estas situaciones, la verdad es que no hubiera habido ojo público ante esto, no se hubiera hablado acerca de esto y ahorita no estuviéramos discutiendo acerca de este tema. Entonces, sí ha habido un cambio, sí ha habido leyes ganadas acerca de esto y quiero que les quede muy claro, esto no es en contra de los hombres, es en contra del sistema de opresión, porque así como lo hablamos en el tema de perspectiva de género, también los hombres han sufrido acerca de esto, pero la verdad es que los hombres siguen teniendo una posición de poder sobre las mujeres y esto es algo que tiene que subrayarse. Marcela Lagarde, una doctora antropóloga mexicana, muy buena, por cierto, si quieren leer sus libros, léanlos. Tiene las claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Habla acerca de 2 temas. Una cosa es la independencia y otra cosa es la autonomía. La independencia habla acerca de que se provea a sí misma, es decir, que pueda mantenerse a sí misma, cuidarse a sí misma y una búsqueda del otro o una falta del otro. Es decir, la independencia es evitar como el necesito a alguien para vivir. Ahora, la autonomía es una construcción social y cultural acerca de que el trabajo es personal. Es decir, primero tengo que trabajar conmigo, para mí, y después ver si lo comparto con las demás personas, pero no vivir para las demás personas. Entonces son puntos como muy básicos acerca de lo que habla Marcela Lagarde. Sin embargo, me parece que es algo muy importante para poder emanciparnos de esta estructura patriarcal. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como hombres dentro del feminismo? Ya aclaramos que los hombres no pueden ser feministas. Hay un video muy bueno que me encanta y siempre río, en el que es un chico que habla, es una exposición de cuál es el papel de los hombres en el feminismo. Entonces, tiene sus diapositivas y entonces el primer paso es sentarse, el segundo paso es callarse.
Y listo, ese es el trabajo de los hombres en el feminismo. ¿Por qué, Adrián? Porque cuando se habla de feminismo, lo único que hacen los hombres, que según no son machistas, es decir, no todos somos iguales. Y ya sabemos que no todos somos iguales. Pero no tenemos que ir a decirles a las mujeres que no todos somos iguales y que te den una estrellita en la frente, porque no es así. Lo que tenemos que hacer es evidenciar las conductas de los que sí son machistas, intentar educarles y frenar, o sea, parar en seco, intentar conversar con ellos para que recapaciten. Hay una cosa llamada romper el pacto patriarcal. Romper el pacto patriarcal es una de las claves más importantes. Que esto es, un pacto patriarcal es algo que tenemos entre hermanos, es decir, entre hombre y hombre, cuando uno de estos hombres confiesa un crimen y el otro es, ¡ay, qué padre! ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Esto es seguir el pacto patriarcal. Y romper el pacto patriarcal es enfrentarle y decirle, lo que hiciste está mal. Eso no es lo que tenías que haber hecho. Que obviamente te van a decir de todo, ¿no? Porque obviamente no les va a gustar que tú les digas lo que están haciendo mal. Pero pues se debe de intentar y pues a ver cuál pega. Todos nacemos en o nos desarrollamos en este ambiente patriarcal, machista, misógino, homófobo, etc. Entonces mi trabajo, el trabajo como hombre es, primero es cuestionarme a mí mismo. Cuestionarme, ver qué estoy haciendo mal yo, qué estoy pensando mal yo y ver qué estoy diciendo mal yo para evitar replicar estas situaciones machistas. Y luego ya intentar transferirlo a los demás hombres para que no se siga esto, un círculo vicioso. Ya después vamos a hablar de masculinidades y de construcción, pero la base es esta: cuestionarme, ver qué estoy haciendo mal, qué estoy pensando mal, qué estoy haciendo mal, cambiarlo y posteriormente expresarlo con mis congéneres. Identificar también cuáles son las violencias que las demás personas, que los demás hombres están ejerciendo para ayudarles a identificarlas, porque esto está tan normalizado que la verdad es que hay muchas personas que les cuesta trabajo identificar en dónde están estas violencias. Y en un ambiente de hombres es muy común que se hable sin tapujos de los cuerpos de las mujeres, de violencia. Tan solo que te enseñe el pack ya es una violencia y no hacemos nada. Entonces esa es la base de la deconstrucción de nuestra masculinidad. Y entonces ese es tu trabajo como hombre. Tú no vienes a mí a decirme cómo hacer mi trabajo en mi feminismo, ¿ok? Ni qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer para manifestarte y exigir justicia. A mí no me corresponde eso. Ahora a mí me corresponde hablarle a las otras mujeres que me están escuchando. Existe un término llamado sororidad. La sororidad es cómo es que entre mujeres nos vamos hermandando. ¿Por qué surge el término sororidad? En los conventos y en los monasterios hay hermandad. ¿Por qué? Porque son monjes que se están aliando entre ellos y surge este término de hermandad. Entre las mujeres que se dedicaban a la religión surgió el ser una sor. Sor es un grado en la religión para las mujeres. Entonces de ahí surge la sororidad porque es esta alianza entre mujeres para que crezcamos juntas. ¿Por qué? Porque lo que quiere el patriarcado es separarnos, aislarnos y que las luchas sean individuales. Y las luchas no son individuales. Así como cuando no dejaban reunir 5 mujeres en la calle. Así es. Así de tanto miedo tiene el patriarcado a que las mujeres nos aliemos. La fuerza de los movimientos viene de la alianza. Así es que tú como mujer, tu trabajo es aliarte con otras mujeres. La verdad es que es un tema muy difícil porque tú puedes decir y señalar, es que tal mujer está perpetuando la violencia y está perpetuando el machismo. Siendo realistas, tú también lo hiciste antes de que empezaras tu deconstrucción. Yo también lo hice, yo también señalé, yo también juzgué, yo también
dije, ¿por qué están manifestándose así? ¡Qué violentas! Pero la verdad es que llegamos a un punto en el que si compartimos esta educación, si compartimos lo que conocemos, podemos lograr que todas las personas conozcan acerca del feminismo, que el feminismo justamente no es algo que surge para dañar a los hombres o atacarlos, sino para que nosotras también tengamos derechos, porque es algo que se nos ha quitado. Es más, no se nos ha quitado, simplemente nunca se nos dieron estos derechos. Entonces, es importante que tengamos muchísima paciencia con esas otras mujeres que aún no han encontrado o no conocen nada del feminismo, que no conocen nada del patriarcado, no conocen cómo es que actúa esta estructura. Entonces, tengamos mucha paciencia, por favor. La verdad es que es muy difícil porque conocemos a muchísimas mujeres que siguen justificando las violaciones, que siguen justificando los feminicidios. Entonces, esta sororidad te habla acerca de cómo es que tú, desde tu posición como mujer, puedes hacer un parteaguas y colaborar y ayudar a otras mujeres a que conozcan del tema. Por favor, aunque sea muy difícil esto que te estoy pidiendo, por favor, no juzgues a otras mujeres, porque tú las estás juzgando desde tu privilegio, desde lo que tú ya conoces, pero ellas no lo han conocido. Y no se trata de que tú te pongas a adoctrinar a todas las personas. No se trata de que evangelices a las demás personas para que conozcan acerca del tema. Es que les tengas paciencia porque tú también estuviste en algún momento en esa misma posición. Entonces les pido mucha paciencia para todas esas personas en general que aún no conocen nada del feminismo y que hablan de términos despectivos como llamarnos feminazis o llamar acerca del embrismo, que son cosas totalmente absurdas. Y que no juzgues al feminismo per se, porque ya vimos que hay muchas clases de feminismo y tú te puedes identificar con el que quieras, que te acomode, pero el chiste es avanzar. Y ya, creo que ya. Si quieren que abordemos alguno de estos temas con más especificidad o que lo ahondemos más, también podemos hacerlo. Déjenlo en los comentarios y platíquenos cómo vieron este video. ¿Les gustó? ¿Sintieron que nos faltó algo? ¿Sintieron que fue demasiada información? También pasa. Y píquenle a los botones de suscribir, la campana, seguir, todo eso. Por el día de hoy esto es todo para nosotros y ha sido un placer haber platicado con ustedes, así que cuídense mucho, ustedes hacen que este mundo sea más bonito. Chao. Bye.